activa. Y la idea de hoy es justamente tener una breve charla sobre generalidades en las estrategias para la purificación de proteínas y su análisis, relacionado básicamente a técnicas de cromatografía preparativa, Western Blot y SPR, a través de nuestros equipos Viacor. Entonces, para comenzar justamente el tema, y esto a modo de introducción en la parte de la purificación de proteínas, solo para recordar brevemente la complejidad que pueden llegar a tener las proteínas derivado de todas estas funciones que son capaces de hacer, ¿no? Tenemos desde enzimas hasta enzimas estructurales, también de defensa como los anticuerpos, y al final del día no es tanto su composición, sino la forma en la que estas mismas se estructuran en complejos superiores que nos dan todas estas capacidades. Sin embargo, esto también nos lleva a retos importantes para hacer la purificación de forma correcta. ¿Por qué purificamos proteínas? Básicamente nosotros lo dividimos en tres áreas distintas. La primera de ellas justamente relacionada a la preparación de muestras, cuando queremos llevar justamente una muestra a algún tipo de análisis, que por ejemplo, si quisiéramos hacer espectrometría de masas, nosotros buscamos justamente dentro de esta composición algunas proteínas en específico, pero necesitamos hacer algo preparativo hacia la muestra para lograr obtener resultados confiables. Por otro lado, cuando hablamos de purificación a escala laboratorio, es cuando deseamos ya hacer la purificación de una proteína en particular para lograr establecer protocolos de análisis, tanto estudios estructurales como funcionales, que al final del día nos den una caracterización específica de una proteína en particular. Y cuando hablamos de la purificación en una escala industrial, básicamente es porque ya sabemos una función en particular de una proteína que quizás tiene un efecto biológico positivo para nosotros o alguna función para la sociedad en donde es importante purificar en una escala mayor, y ahí son otros retos los que tenemos para hacer el escalamiento de la purificación. Entonces hoy vamos a hablar básicamente de la purificación en escala laboratorio, en donde quizás es más complejo el estudio y básicamente la complejidad para hacer la purificación de cada una de estas proteínas conlleva a retos importantes, y que si nosotros no sabemos tener un acercamiento correcto, va a ser frustrante la purificación y al final del día incluso la investigación que estemos realizando. Como principio fundamental de cromatografía, pues básicamente vamos a estar utilizando, como en cualquier otra cromatografía, una fase estacionaria, que en el caso de nosotros vamos a estar utilizando un soporte sólido, que son nuestras resinas, y como fase móvil vamos a estar ocupando buffers, en su mayoría con base acuosa, para justamente mantener las propiedades tanto estructurales como funcionales de las proteínas de interés. Entonces la idea es, a partir de una muestra compleja, lograr hacer una separación mediante diferentes técnicas de esta misma, y así poder recuperar de forma específica o de forma fraccionada pues los componentes de la misma. Para poder lograr esto necesitamos hacernos valer de características de las proteínas que nos permitan diseñar cromatografías en específico. Y de todas las características que tienen, básicamente vamos a estar utilizando 4 de manera general, que es la carga iónica, que es la afinidad bioespecífica, su carácter hidrofóbico y su relación peso-volumen. Dentro de estas, básicamente, lo que vamos a lograr es asociar cromatografías de intercambio iónico, cromatografías de afinidad, cromatografías de interacción hidrofóbica y cromatografía de filtración en gel o exclusión molecular. Y allí tenemos un as bajo la manga que llamamos cromatografía multimodal, que básicamente es una combinación de ligandos tanto de carga iónica como de carácter hidrofóbico, que nos van a dar ahí unas interacciones bastante curiosas, modificando condiciones salinas y de pH dentro de la resina como tal. Entonces esta es más diseñada para algunos flujos de trabajo específicos. Sin embargo, es importante que sepan que existe y que es una herramienta más que tenemos justamente para el desarrollo de cromatografía preparativa. Dentro de estas cromatografías, también lo que buscamos hacer es una segmentación, porque al final del día vamos a tener dos principios para justamente lograr clasificarlas.
El primero de ellos es justamente lo que llamamos principio de unión-elusión, en donde básicamente las cromatografías de afinidad, intercambio iónico e interacción hidrofóbica justo van a tener una interacción entre nuestra proteína de interés y un ligando dentro de la resina, de forma tal que, como ventaja, nos van a permitir concentrar las proteínas de interés dentro de una muestra por muy diluida que ésta esté. Sin embargo, las dificultades que nos van a presentar es que necesitamos muchas veces encontrar condiciones específicas para que logramos esta asociación dentro de la resina. Y por el otro lado, tenemos lo que llamamos el principio de difusión, que en inicio no necesitamos una asociación como tal a la resina. Esto es lo que yo denomino carreritas de proteínas, porque finalmente en filtración en gel vamos a tener una separación de acuerdo a esta relación peso-volumen y que al final del día, mientras más larga sea la pista de separación, en este caso el tamaño de la columna y su resolución, es que vamos a lograr tener una buena separación. Como ventaja es que nosotros no necesitamos tener condiciones tan específicas de nuestra muestra. Sin embargo, como desventaja, justamente a valor de esta difusión, vamos a tener una dilución de nuestra muestra. Y por otro lado, como hablaba, dado que es un tipo de carreritas de proteínas, al final necesitamos que toda la muestra entre en un porcentaje de volumen inicial de la columna, que normalmente hablamos del 1 al 2% del volumen como tal de la cama o del volumen de cama de la resina que vamos a tener. Si nosotros superamos estos volúmenes, entonces vamos a tener justamente un efecto negativo dentro de la resolución de la columna y probablemente se empiecen a empalmar los picos de separación. Entonces acá son los cuidados que tenemos que tener y nuevamente tenemos ventajas y desventajas y hay que saber de qué forma nos conviene combinar estas técnicas. De manera general, para plantear una estrategia de purificación, vamos a ver que tenemos muchas posibilidades de cómo comenzar este proceso, dependiendo justamente del tipo de proteína que vamos a purificar, si esta tiene algún tipo de etiqueta o si esta es una proteína nativa, si viene justamente de una fuente natural o si es una proteína recombinante, si es soluble, si es una proteína de membrana. Al final, cada uno es uno de los aspectos que nos van a hacer más complicado el proceso de purificación si nosotros no sabemos la fuente y no sabemos cómo tratar la muestra de inicio. También tenemos que definir objetivos. No es lo mismo ni en cantidad ni en pureza, que vamos a ver más adelante, la cantidad de proteína que vamos a necesitar para hacer estudios funcionales que estudios estructurales. Por lo cual, justamente tenemos que lograr definir estos objetivos que nos van a dar básicamente las diferentes escalas de purificación. Y allí en su momento necesitamos también establecer qué herramientas tenemos para lograr hacer esta purificación. Entonces, esto puede llegar a ser muy complejo, por lo cual nosotros tenemos que establecer una estrategia sencilla y básica para lograr hacer la purificación independientemente de todo este proceso que involucra. Esta estrategia, nosotros la conocemos como estrategia SIP, que lo que trata de darnos en mente es un proceso en tres etapas de purificación cromatográfica. Ahí vamos a tener una cuarta, que básicamente es la preparación de la muestra, que lo único que buscamos en esta etapa es tener una proteína de interés soluble dentro de una solución clarificada que podamos utilizar en los procesos de cromatografía. Y a partir de esto, entonces vamos a tener justamente estas tres etapas de purificación, que como les comentaba se denomina SIP, porque vamos a hablar de un proceso inicial de captura, después un proceso de purificación intermedia y vamos a intentar finalizar en una etapa de pulido. Cada una de estas etapas van a tener diferentes objetivos, en donde justamente la idea, por ejemplo, de la fase de captura es hacer un aislamiento rápido de nuestra proteína de interés. Recordemos que viene dentro de una muestra muy compleja y pueden venir proteasas, pueden venir cualquier agente que pueda desestabilizar nuestra proteína de interés. Entonces es de nuestro interés recuperar la mayor cantidad de esta proteína y a su vez estabilizarla, tratar de mantener la menor cantidad de proteasas o por lo menos inactivarlas de alguna forma, pero al final del día lo que buscamos es aislar de forma efectiva, de forma rápida, esta proteína de interés. Posteriormente, ya con una muestra mucho más estable, entonces ya podemos
preocuparnos más por la separación de impurezas. Y ahí en la purificación intermedia, la idea es justamente remover la mayor cantidad de ellas. Y al final, si nosotros no alcanzamos la pureza deseada en este punto, es que terminamos en esta etapa de pulido, en donde básicamente lo que tratamos de intentar o de lograr es llegar al nivel de pureza que nosotros estamos necesitando para el análisis que estamos buscando. Miren que la idea de tener estas 3 etapas de purificación es mantenernos dentro de esta zona que llamamos ideal, porque como ya saben, mientras más pasos de purificación establecemos en una técnica como tal, vamos a tener mayores pérdidas, a razón solamente de la manipulación de la muestra, y luego posteriormente, porque en cada paso tenemos más pureza, entonces mientras más pureza tenemos, el porcentaje así sea el mismo de pérdida entre cada uno de los pasos, al final va a representar una pérdida de mayor cantidad de proteína de interés. Entonces hemos encontrado que en estas 3 etapas tenemos una buena relación entre las pérdidas que logramos tener junto con la pureza que buscamos realizar en nuestra muestra. Y una de las cosas que va a ayudarnos a realizar estas 3 etapas de purificación es básicamente los diferentes parámetros que tenemos de evaluación en las resinas. Es decir, tenemos resinas de diferentes tipos y estas están básicamente evaluadas dentro de estos parámetros. Un parámetro de resolución, un parámetro de velocidad, un parámetro de recuperación y un parámetro de capacidad. Entonces, cuando hacemos un proceso de captura, lo que buscamos es una resina que tenga una capacidad de carga de muestra de nuestra proteína de interés en particular muy alta, para que no tengamos pérdidas durante este proceso. Y como ya les contaba, como buscamos hacer la estabilización rápida, pues justamente la velocidad termina siendo un parámetro fundamental en esta etapa de cromatografía. Cuando nosotros pasamos a la purificación intermedia, como les comentaba, ya que tenemos una muestra mucho más estable, podemos hacer a un lado un poco la velocidad y ahí sí vamos a dar prioridad a tener una resina que nos dé una mejor resolución para lograr un mejor fraccionamiento de las impurezas que vienen junto con nuestra proteína de interés. Y ahí en la etapa de pulido, dado que ya estamos en una etapa muy tardía de purificación, en donde nosotros ya tenemos pérdidas significativas, no es la capacidad lo que buscamos de recuperación dentro de la resina, sino justamente su capacidad de que no se asocie ninguna de nuestra proteína de interés para tener la menor cantidad, sí, de pérdida de esta proteína. Y obviamente la resolución es el parámetro fundamental de esta etapa de pulido. Para lograr esto, miren que tenemos diferentes tamaños de poro o tamaños de esfera de resina, y justamente esto nos va a dar diferentes propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos una resina cefarosa con el mismo ligando de intercambio aniónico, pero justamente este cambio de tamaños nos van a permitir tener resinas que llamamos fast flow de alto flujo cuando son muy grandes, porque al final el espacio que queda entre las resinas va a ser más amplio, con lo cual el flujo que logran alcanzar es mayor y por tanto la presión de trabajo va a ser menor. Sin embargo, la resolución, como pueden ver acá, no es la mejor. Entonces, una resina de este tipo, fast flow, nos permite hacer un proceso de captura muy eficiente porque logramos flujos bastante buenos, pero no son los mejores para lograr una separación de manera eficiente. Para eso necesitamos otro tipo de resinas, como esta HP, que sigue teniendo el mismo ligando, pero que al final del día, al tener un tamaño, un diámetro de partícula menor de 34 micrómetros, entonces vamos a mejorar la resolución, a cambio de disminuir el flujo y aumentar la presión de trabajo. Entonces, nuevamente, como ya estamos en una etapa donde estamos con mejor estabilidad y ya no necesitamos algo tan rápido, es posible utilizar este tipo de resinas para justamente lograr una buena separación. Y ahí al final podemos tener resinas con un tamaño de partícula menor a los 30 micrómetros que podrían funcionar tanto para el proceso de purificación intermedia como para la etapa de pulido, dependiendo de la posibilidad que tengamos de adquisición. Porque muchas veces este tipo de resinas van a tener costos muy altos, derivados justamente de lograr hacer una ligación o un acoplamiento de un ligando a un tamaño de resina tan pequeño. Entonces,
Muchas de las veces lo que tratamos de hacer para compensar esto es utilizar en etapas de pulido resinas que no tengan un ligando de asociación, como lo son las columnas de filtración en gel o exclusión molecular, en donde mantenemos tamaños de partícula cercanos a los 10 micrómetros, con lo cual mantenemos una resolución muy alta a un costo mucho más equilibrado. Entonces, básicamente, hay quien puede definir que podríamos desarrollar un proceso de purificación utilizando el mismo ligando, simplemente pasando de resinas de un tamaño de partícula más alto, como las fast flow, pasando después a una purificación intermedia con una source Q en este caso, y finalmente terminando en etapa de pulido con una mono Q, una mini Q. Sin embargo, esta no es la mejor de las ideas, porque al final del día estamos evaluando la misma característica o la misma propiedad de la proteína. Y acá es lo que nosotros tratamos de definir como que debemos utilizar técnicas de forma ortogonal. Y a lo que se refiere esto es que no solamente vamos a cambiar el tamaño de partícula en los procesos de captura, purificación intermedia y pulido, sino que además vamos a intentar saltar entre propiedad y propiedad para tratar de evaluar diferentes propiedades dentro de estas etapas cromatográficas. De forma tal que, y digo, de forma global, podríamos tener una cromatografía de afinidad, por ejemplo, para purificar proteínas recombinantes que tengan colas de histidina con una resina con níquel. Y si tenemos suerte, el proceso de captura en una columna high performance va a ser suficiente para poder obtener tanto la cantidad y la pureza que necesitamos. Pero tristemente en la mayoría de los casos eso no es así y es donde necesitamos implementar un segundo proceso cromatográfico que normalmente termina siendo algo de forma directa porque estamos haciendo una cromatografía específica y normalmente la cantidad de impurezas suele ser un poco menor que en otros procesos cromatográficos. Entonces, muchas veces nos permite hacer un salto directo a una etapa de pulido, sea con una exclusión molecular o incluso con un intercambio iónico. Entonces, si miran, estamos cambiando de propiedad entre estos procesos cromatográficos y eso nos va a permitir tener un mejor performance, una mejor separación dentro de las proteínas que tenemos en la muestra. Y luego tenemos el tema de cuando las proteínas no tienen alguna etiqueta, por lo cual no podemos hacer una cromatografía de afinidad. Entonces tenemos aquí la dificultad de que no tenemos una propiedad específica quizás o algo que de manera directa nos pueda recuperar nuestra proteína de interés. Entonces seguramente vamos a tener que estar saltando por los 3 pasos de purificación y aquí depende mucho de cómo viene nuestra muestra para que nosotros podamos implementar una u otra técnica. Por ejemplo, si nuestra muestra viene en un buffer que no es salado, nosotros podemos implementar directamente una cromatografía de intercambio iónico y allí el tema es que al final, al hacer el gradiente o hacer un step de elusión, vamos a hacerlo con una condición salina y vamos a recuperar nuestra proteína de interés dentro de a un compuesto complejo con sal. Entonces, en muchas de las veces me ha tocado mirar que los usuarios terminan intentando desalar esta muestra para pasar a otro proceso cromatográfico mismo de intercambio iónico. Es decir, si empezaron con un intercambio catiónico, intentan desalar para meter esta muestra a un intercambio ahora aniónico. Y muchas veces podemos aprovechar ya la muestra como se encuentra para, por ejemplo, pasarla a una cromatografía de interacción hidrofóbica, en donde justamente una de las condiciones que tenemos para lograr la unión de nuestra proteína de interés es que la muestra esté salada. Esto es lo que va a exponer los sitios hidrofóbicos de las proteínas para que se unan a los ligandos de la resina. Entonces, una vez que se encuentran unidas, para lograr la elusión, tenemos que hacerlo en condiciones no salinas. Entonces ahí podemos poner un buffer no salino y así recuperar nuestra proteína de interés. Y ahí, si se fijan, ya no estamos haciendo un proceso de desalado de forma directa, sino estamos aprovechando un segundo proceso de purificación para lograr el aislamiento de forma diferencial de nuestra proteína de interés y a su vez estamos cambiando la condición. Y bueno, allí si es necesario, pues vamos hacia una columna de filtración en gel o exclusión molecular para lograr justamente pulir y recuperar la pureza que estemos buscando de nuestra proteína. Por el otro lado, si nosotros tenemos una muestra que ya ha sido preparada con una precipitación con sulfato de amonio, nuevamente, muchos lo que buscan es hacer el desalado
cuando podríamos hacer la inyección ahí directamente sobre una columna de interacción hidrofóbica, recuperar la muestra en condiciones no salinas y allí entonces nosotros pasar ahora sí a una cromatografía de intercambio iónico para finalizar con una columna de filtración en gel. Entonces, vean que vamos a estar jugando básicamente con tres cosas dentro del establecimiento de estas cromatografías. Una de ellas va a ser el tamaño justamente de la resina, que nos va a dar justamente propiedades de flujo y resolución. Por otro lado, vamos a estar intercalando los procesos cromatográficos usando diferentes técnicas o diferentes propiedades de nuestras proteínas para justamente establecer diferentes técnicas cromatográficas. Y al final también tenemos que estar jugando con las condiciones en las que se encuentra nuestra muestra para justamente diseñar lo que nos convenga más. Este es un ejemplo o unos ejemplos de básicamente cómo se hace esta purificación. Vean acá una cromatografía de afinidad con una proteína de unión amaltosa. Entonces, aquí al final del día, si nosotros hiciéramos un gel, tendríamos nuestros marcadores, nuestra muestra inicial, lo no asociado y justamente lo que nuestra resina fue capaz de asociar de forma específica. Sin embargo, esto, como les comentaba, suele ser no tan específico. Vamos a tener normalmente algunas impurezas dentro de esta cromatografía o dentro de este tipo de cromatografías, pero muchas veces con hacer una filtración en gel es suficiente para lograr justamente un fraccionamiento adecuado de nuestra proteína de interés separada de las impurezas que puedan venir allí. Entonces, este es como un protocolo de uso bastante general, pero como les comentaba, no siempre tenemos proteínas con algún tipo de etiqueta, con algún tipo de afinidad, y es ahí donde nosotros necesitamos optimizar también los procesos de purificación. Acá podemos hacer un intercambio iónico para una proteína que no tiene una etiqueta. Aquí partimos nuevamente de un marcador de peso molecular, una muestra. Lo que obtenemos después de hacer un intercambio iónico, después pasamos a columna de interacción hidrofóbica aprovechando la salinidad de la muestra y finalizamos con una filtración en gel o exclusión molecular. Y bueno, ahí el tema que vamos a tener a continuación es cómo establecer que la proteína que estamos recuperando es nuestra proteína de interés. Pero en principio, pensando que esto es así, es como logramos tener una separación adecuada. La preparación de la muestra siempre es un tema a discutir de manera profunda, pero de manera global, lo que puedo comentarles es que cada situación, cada muestra es un caso particular, porque al final del día vamos a tener tantas fuentes de inicio de purificación que es complicado establecer un solo protocolo. Entonces, para poder nosotros dimensionar a lo que podemos llegar, bueno, acá la idea es que se puedan o puedan mirar como a partir de qué podemos tener una muestra a purificar. Podemos tener proteínas dependiendo si son de expresión intracelular o extracelular. Si son intracelular, bueno, habrá que ver si son citoplasmáticas, si son solubles o insolubles, si son cuerpos de inclusión, por ejemplo, si son proteínas de membrana. En fin, al final del día, lo que tratamos de ejemplificar en este diagrama es que lo que buscamos hacer de manera global es lisar tejido o célula para poder liberar nuestra proteína de interés. De allí tenemos que buscar condiciones que nos permitan tenerla soluble, que es como nuestro objetivo principal. De allí hay que eliminar todo el remanente celular o de tejido, todo el debris que pueda haber acá, haciendo clarificación. Y al final lo que necesitamos para llegar a la purificación es justamente con una muestra de alguna forma estable, soluble, que podamos nosotros pasar hacia una columna. Y dentro de esto, es muy importante también establecer que por mantener la calidad de nuestras columnas, por mantener su resolución y su performance, siempre es mejor intentar recuperar solamente la parte proteica. Si nosotros podemos eliminar de alguna manera todo lo que son lípidos, carbohidratos, nos va a dar un mejor ciclo de vida de nuestras columnas. Entonces, en esta etapa, si es posible, por ejemplo, hacer precipitación con sulfato de amonio, con algún solvente y demás, nos va a ayudar tanto a facilitarnos la purificación
como a mantener justamente en buen estado nuestras columnas para poderlas reutilizar por mucho tiempo. Entonces, para desarrollar el protocolo de purificación, necesitamos establecer algunos puntos importantes, como es, les comentaba, definir los objetivos para los cuales estamos haciendo la purificación, determinar cuánta información tenemos tanto de nuestra muestra compleja como de nuestra proteína de interés, porque a mayor información va a ser más fácil para nosotros tomar ciertas decisiones. También mirar qué herramientas tenemos para hacer la purificación. Vamos a ver que tenemos distintas herramientas y bueno, ahí dependerá la escala a la cual vamos a hacer la purificación. Un punto muy importante es el desarrollo de un método analítico para hacer el seguimiento de la purificación y mirar que estamos logrando, uno, recuperar nuestra proteína de interés y dos, poder determinar su pureza. Y dentro de la pureza vamos a ver que también vamos a hablar de la actividad que pueda mantener nuestra proteína de interés y también justamente de su estructuración, de su correcta estructuración. Y bueno, una vez que tenemos esta información, al final del día vamos a poder desarrollar un proceso de purificación de manera más eficiente. Entonces, nuevamente, de forma general, acá tengo unos ejemplos de objetivos o en cuanto a cantidades y pureza que podemos necesitar de proteínas para hacer algunos estudios. Por ejemplo, espectrometría de masas, como saben, hoy en día necesitamos cantidades muy pequeñas, incluso de picogramos, en donde la pureza no necesita ser estrictamente alta, y dado que es normalmente un análisis destructivo, no necesitamos mantener una actividad biológica dentro de nuestra muestra. Y lo mismo para el tema de la homogeneidad. Y sin embargo, conforme vamos avanzando en hacer inmunización de antígenos o hacer estudios funcionales o estructurales, por ejemplo, hacer cristales, pues las cantidades de muestra que vamos a necesitar cada vez van a ser más altas y también la pureza que vamos a necesitar acá va a ser también más alta. Y tenemos que ser más estrictos en el tema de la pureza, porque así vamos a poder obtener anticuerpos de mejor calidad. Nuestros estudios funcionales van a tener mejor veracidad o van a tener una mayor confiabilidad. En cuanto a los cristales, por ejemplo, en un estudio estructural, vamos a tener una mejor resolución. Y aquí en el tema de la actividad, si bien vamos a necesitar tratar de mantener una actividad biológica, no siempre hablamos de la actividad biológica como tal. En ocasiones hablamos de que la integridad estructural de la proteína esté lo más intacta posible para tener resultados, por ejemplo, estructurales confiables. Entonces siempre tenemos que mantener esto en mente y nuevamente, a partir de esto es que nosotros podemos establecer que, uno, de qué fuente natural o de qué fuente de cultivo puede llegar a ser importante comenzar a hacer el proceso de purificación de acuerdo a estas necesidades y después entonces justamente cuántas etapas de purificación vamos a necesitar para llegar a estos objetivos. En cuanto a la información que podamos obtener tanto de nuestra muestra como de nuestra proteína de interés, vean que, por ejemplo, de la proteína de interés nos interesa saber por lo menos el peso molecular, el punto isoeléctrico. Muchas veces no se hace, pero necesitaríamos hacer estudios de solubilidad y estabilidad para justamente garantizar que durante el proceso cromatográfico no vamos a tener agregaciones o precipitaciones. Si tenemos alguna función biológica, obviamente que nos va a ayudar para determinar algún tipo de actividad o algún tipo de técnica analítica que nos permita dar seguimiento sobre el proceso de purificación. Y en general, cualquier otra propiedad que pueda tener nuestra proteína de interés nos va a ayudar a establecer mejores condiciones de separación. En cuanto al material de trabajo, el material inicial, obviamente es importante saber de qué volumen vamos a partir, pero más importante es hacer una determinación de proteínas lo más exacta posible o lo más precisa por lo menos posible para saber justamente con cuánta cantidad de materia estamos comenzando a trabajar y de allí qué porcentaje esperamos recuperar de nuestra proteína de interés. Porque a veces es complicado trabajar con muestras que son muy complejas y, por ejemplo, si queremos purificar una proteína nativa que está expresada en un porcentaje muy pequeño, bueno, saber que no podemos esperar un rendimiento muy alto a razón de esto.
pH y fuerza iónica son dos elementos que tratamos nosotros de establecer con los buffers de trabajo. Entonces, muchas veces, más allá de tratar de identificar a qué pH viene una muestra, es lograr establecerlos. Si tenemos impurezas críticas, pues tratar de eliminarlas. Siempre doy el ejemplo de si queremos trabajar con suero, necesitaríamos quizás eliminar albúmina para poder trabajar con la muestra de forma más sencilla. O por ejemplo en las plantas, si queremos purificar una proteína, quizás la mejor idea es tratar de eliminar rubisco para que no nos esté generando problemas durante los procesos de cromatografía. Eh, las proteasas o cualquier sustancia que pueda afectar la separación, pues vamos a intentar inactivarlas o mantenerlas justamente lo menos activas posibles para que justamente durante el proceso podamos recuperar con integridad nuestra proteína de interés. En cuanto a herramientas de purificación, vean que si bien tenemos equipos ahora bastante interesantes para hacer la purificación a un performance bastante alto en equipos automatizados, también es cierto que tenemos otras herramientas para hacer esto a escalas pequeñas o muchas veces cuando no tenemos los recursos para alcanzar este tipo de sistemas. Y vean que es posible. Es decir, podemos utilizar columnas como este formato high trap que tenemos no solamente en los equipos, sino también los podemos usar con jeringas para hacer la purificación. Y si queremos hacer cosas más sencillas, incluso podemos usar resinas con columnas a gravedad. Si queremos hacer una escala más pequeña, podemos utilizar este tipo de columnas que se pueden usar en centrífuga o hasta placas de 96 pozos que también pueden tener resina para hacer el screening de resina para encontrar cuál es la mejor resina que podemos utilizar para una proteína en particular. Entonces tenemos muchas herramientas. Allí normalmente lo que tenemos que establecer es cuáles ya tenemos en el laboratorio o bien a cuáles podemos alcanzar con los presupuestos que ahora tenemos para justamente poder establecer, uno, a dónde podemos llegar y a qué volúmenes. Sin embargo, obviamente el uso de sistemas de cromatografía siempre va a ser un paso adelante, porque al lograr la automatización, pues justamente vamos a tener una reproducibilidad mucho mayor en el laboratorio, vamos a minimizar el problema de pérdidas de muestra justamente por manipulación como tal, vamos a poder destinar diferentes tiempos en vez de estar haciendo la purificación, estando fraccionando manualmente y leyendo justamente fracción por fracción en un espectrofotómetro, podemos dejar el equipo trabajando y nosotros dedicarnos a hacer alguna otra cosa más que necesitemos. Y al final del día, obviamente, la sensibilidad que va a tener este tipo de sistemas va a ser muy alta, con lo cual, pues justo vamos a tener un muy buen performance en el proceso de purificación. Hoy por hoy estamos ya en la tercera generación de equipos de cromatografía preparativa y podemos ir desde equipos muy sencillos como ECTESTART, que tiene una bomba peristáltica básicamente con un detector LED a 280 nanómetros, con un fraccionador circular tradicional, donde es muy funcional para los laboratorios donde purifican básicamente proteínas recombinantes, donde no necesitan purezas tampoco tan altas y al final nosotros podemos llegar a equipos como Ectaband, que son equipos ya muy avanzados, muy complejos, donde tenemos más de 16 líneas de entrada para tanto buffers como para muestras. Todas las líneas tienen sensores de aire, tenemos detectores mucho más complejos como un detector de longitud de onda multivariable, donde podemos leer 3 longitudes de onda de manera simultánea entre 190 y 700 nanómetros. Y no conformes con esto, tenemos un fraccionador robotizado, aislado dentro del equipo, que además tiene un peltier que mantiene la temperatura entre 4 y 20 grados, la temperatura que nosotros deseemos. Y allí en el punto medio vamos a tener Ectago y Ectapure, que son plataformas basadas en Ectaband, pero que nos permiten tener sistemas modulares, sistemas que nosotros podemos configurar de acuerdo a nuestras necesidades cuando no requerimos tener algo tan complejo o el presupuesto no nos da para tener sistemas de esta naturaleza, sí podemos mantener la resolución, la capacidad de performance en estos equipos. Simplemente vamos a configurarlos de forma tal que sea útil para nosotros y para nuestras muestras.
En el tema del desarrollo del método analítico, vamos a ver que tenemos muchas dificultades, porque al final del día, de manera global, sí, hacemos la cuantificación de nuestras fracciones en muchas de las ocasiones. Podemos en algún punto determinar la actividad enzimática cuando hablamos de una enzima, eh, pero por otro lado no siempre es así y en muchas de las ocasiones hacemos geles de acrilamida, básicamente con tensiones visibles como Kumasi, para tratar de dar seguimiento a la purificación. Sin embargo, muchas veces esto no nos da certeza de lograr justamente la identificación de nuestra proteína de interés. Es decir, nosotros vamos a estar llevando la purificación a través, por ejemplo, del peso molecular y esto nos va a dar esta tranquilidad de que estamos yendo por buen camino. Sin embargo, no es hasta que hagamos un Western blot en muchas de las ocasiones que vamos a lograr tener esta certeza en absoluto de que lo que estamos purificando es lo que básicamente necesitamos. Y justamente es por eso que el Western blot sigue siendo una de las técnicas más utilizadas como método analítico para justamente no solamente mirar si está o no una banda, sino justamente lograr tener esta identidad y muchas veces hasta cuantificar la banda de forma relativamente precisa. Eh, Hoy por hoy, como saben, el Western blot está definido por 4 etapas, que es justamente la etapa electroforética, en donde nosotros buscamos hacer la separación por peso molecular. Después buscamos hacer la electrotransferencia a una membrana que nos permita retar a la muestra contra el anticuerpo que estemos nosotros buscando a nuestra proteína de interés, que justamente es justamente el tema de la detección. Y allí, para obtener la imagen, pues tenemos protocolos desde los más rústicos, como es justamente el revelado en cuarto oscuro, hasta los más modernos que justamente van hacia el sistema de fotodocumentación. Y hoy por hoy, en los sistemas de fotodocumentación, tenemos básicamente 2 tipos de sistemas. Los sistemas que se basan en el uso de un sistema escáner, o bien los sistemas a base de un sistema de fotodocumentación, que básicamente es una cámara. Y para términos de Western blot, tanto quimioluminiscente como fluorescente, que son los que básicamente tenemos ya bastante establecidos, básicamente es el sistema de cámaras lo que nos va a permitir hacer la mejor detección. Y dentro de estos dos, obviamente el Western blot fluorescente es quien nos va a dar las mejores ventajas para hacer este tipo de análisis, porque es una técnica mucho más sensible, donde tenemos un rango dinámico mucho más amplio, nos permite hacer este tema de multiplex, que es cuando queremos hacer marcación de 2 proteínas dentro de la misma membrana, sin necesidad de hacer este stripping que puede desgastar tanto la superficie de la membrana como las proteínas que tenemos en ellas. Y finalmente la estabilidad de la señal es mayor porque no depende de una enzima la señal que estamos recuperando como en quimioluminiscencia, sino tenemos un fluoróforo que está emitiendo de forma constante y esto nos va a permitir tener una mejor calidad de imagen que va a darnos un resultado cuantitativo mucho mejor. Como ya les comentaba, las cámaras es lo que tenemos como primera opción para la digitalización de este tipo de técnicas. Es lo más sensible hoy por hoy. Y nosotros llevamos más de 25 años desarrollando sistemas de fotodocumentación junto con Fujifilm, justamente en el desarrollo de cámaras específicas para tener una sensibilidad mucho mayor en Western blot, tanto quimiluminiscente como fluorescente. Y hoy por hoy tenemos este sistema que es el Amersham Image Quant 800, que básicamente nos va a permitir hacer la adquisición de imágenes de diferentes tipos de muestras, desde justamente geles de electroforesis, membranas para hacer Western blot, incluso tejidos que podamos nosotros marcar de alguna forma, hasta incluso geles 2D. Entonces tenemos una resolución tan alta que nos va a permitir realizar este tipo de análisis, ahí pasando incluso por placas Petri. Y miren que el sistema es modular, entonces no necesitamos adquirir la plataforma superior de forma inicial, que miren que es bastante de muy buen performance, porque no solamente nos permite hacer la adquisición de imágenes
de marcas quimioluminiscentes o fluorescentes, sino además podemos hacer la adquisición tanto de geles de acrilamida, geles de agarosa, podemos incluso hacer lecturas de las placas que sean justamente con algún tipo de señal o tinción colorida. Y bueno, incluso llegamos hasta el sistema infrarrojo, que hoy por hoy es como nuevamente dentro de fluorescencia, el mayor performance que logramos tener para hacer este tipo de análisis. Y una de las funciones que se han desarrollado con el paso del tiempo dentro de los softwares de análisis, por ejemplo, miren, es que podemos nosotros ahora importar un cromatograma dentro del software de análisis para empatarlo directamente sobre alguno de los canales o de alguno de los carriles de electroforesis que hayamos corrido, justamente a razón de que podamos identificar cómo qué tan complejo o qué tan puro tenemos una de las fracciones que logramos obtener acá y hacer un reporte único en donde tengamos ambos resultados, tanto el cromatograma, las fracciones de separación, como justamente el análisis densitométrico para poder hacer, por ejemplo, determinaciones semi-cuantitativas. Sin embargo, si tenemos la posibilidad de hacer actividad enzimática, si nuestra proteína de interés es una enzima, muchas veces el hacer un simple estudio, un ensayo enzimático, nos permite hacer un empalme del cromatograma justamente con la actividad que logramos obtener en cada una de las fracciones, y esto nos da ya un parámetro mucho más directo para hacer la recolección de las fracciones más adecuadas, que mantengan la mayor pureza, pero también a su vez la mayor actividad biológica. Pero ¿qué pasa cuando nuestra proteína de interés no es una enzima? Ahí las cosas se ponen un poco más complejas. ¿O qué pasa cuando nuestra proteína está en un cuerpo de inclusión que requiere un posterior replegamiento? Ahí siempre tendremos esta inquietud, esta duda de qué porcentaje de nuestra proteína de interés está plegada de forma correcta. Entonces, es ahí donde nosotros podemos usar técnicas más avanzadas como resonancia de plasmones de superficie en nuestros sistemas ViaCore para determinar la concentración que determinamos o que denominamos activa de nuestra muestra. Y esta concentración activa va relacionada con que esté estructurada de forma correcta en la mayoría de los casos. Dentro de todas las funciones que podemos hacer justamente en ViaCore, vean que, como les comentaba, la concentración es una de ellas. Sin embargo, también podemos determinar la pureza y hacer la identidad, porque aquí vamos a hacer un ensayo directo de afinidad de alguna forma, y esto nos va a llevar justamente a que por medio de un análisis de estructura-función vamos a poder determinar la actividad bioespecífica de nuestra proteína de interés o la actividad biológica. Pero, ¿qué es la resonancia de plasmones de superficie? Para los que no conocen mucho de esta tecnología, básicamente, a modo muy resumido, lo que vamos a tener es un fenómeno muy interesante a razón de incidir un emisor de luz o una luz polarizada a través de un prisma sobre una superficie normalmente de vidrio, en donde nosotros vamos a tener una cama de algún metal, que normalmente nosotros utilizamos oro, por ser uno de los que tienen una mejor propiedad inerte para nuestras proteínas de interés, en donde cuando hacemos incidir esta luz vamos a tener justamente una reflexión. Y dentro de esta reflexión vamos a encontrar que hay un ángulo muy particular en el cual la energía de la luz entra en resonancia con las partículas de oro de la superficie. Y esto lo que va a ocasionar es que en este ángulo, que por cierto llamamos ángulo de resonancia, va a haber una disminución de la señal. Vamos a ver que se apaga básicamente la luz que está siendo reflejada. Y entonces un equipo como ViaCore lo que va a estar haciendo es estar midiendo estos cambios de ángulo que son determinados curiosamente por la interacción que ocurre del otro lado de la superficie. Allí vamos a ver que la señal o este ángulo de resonancia va a ser modificado por el peso molecular que se encuentra del otro lado. Entonces, si nosotros tenemos en la superficie un ligando de unión específica a nuestra proteína de interés, cuando ésta sea capturada, justamente nos va a dar cambios de ángulo y eso es lo que el equipo nos va a mostrar como una señal que denominamos de resonancia. De manera muy esquemática,
si nosotros tuviéramos justamente un ligando, por ejemplo, un anticuerpo sobre esta superficie para hacer la selección específica de mi proteína de interés, cuando tengamos la asociación, vamos a formar un complejo y este complejo nos va a dar una señal positiva, que es esta señal de resonancia que tenemos acá, que llamamos sensorgrama, por cierto, y no solamente nos va a decir si se une o no se une, sino que también esta relación entre la respuesta y la cantidad de proteína va a ser lineal, de forma tal que vamos a poder determinar de forma cuantitativa esta proteína de interés y si nos vamos más allá, como vamos a hacer esto de forma, esta técnica en tiempo real, vamos a poder establecer la velocidad con la que ocurre la asociación y la disociación. Entonces vamos a poder obtener incluso cinéticas de asociación y disociación. Entonces esto nos va a dar mucha más información de nuestra muestra, de nuestra proteína de interés, que nos puede servir en el tema de caracterización. Eh, Hoy por hoy tenemos ya muchos equipos Viacor modernos, tenemos Viacors de la serie 1, de la serie 8, que son sistemas muy complejos, y básicamente lo que vamos a estar estudiando es este tema de interacción, pero lo que vamos a poder resolver, no solamente les comentaba, es el tema de la concentración. Estas son como las preguntas que normalmente solemos resolver a la par en estos sistemas, que es justamente qué tan afín, qué tan fuerte es esta interacción que se está llevando a cabo, poder determinar la cinética de asociación y disociación, caso esto sea de nuestro interés, o incluso qué tan específica es esta interacción. Las ventajas de usar los sistemas SPR justamente es que, dado que nosotros estamos llevando el análisis del lado contrario a donde se lleva a cabo la interacción, llamamos que es un sistema que no requiere una etiqueta, porque al final del día no necesitamos una etiqueta para que exista la interacción entre nuestro ligando con nuestra proteína de interés. Va a ser en tiempo real, porque allí vamos a estar viendo en tiempo real cómo se llevan a cabo las interacciones y va a ser un método no invasivo, porque entonces las condiciones en las que se llevan a cabo la interacción vamos a tratar de simularlas de la forma más real posible para llevar justamente un experimento a las condiciones más biológicas en las que nosotros podemos llevar a cabo un experimento de este tipo. Para poder llevar a cabo este tipo de análisis, básicamente tenemos estas 4 etapas y es muy importante para que conozcan un poco sobre cómo hacemos la preparación de la superficie. Después hacemos justamente la inyección de la muestra para analizar justamente el tema de concentración y demás. Después buscamos hacer la regeneración para poder volver a utilizar la misma superficie y allí evaluamos los resultados. Y para hacer la preparación de la superficie, básicamente tenemos hoy por hoy dos formas de acercarnos a este tipo de ensayos. Una que llamamos un método de acoplamiento a base de moléculas de captura, que es la forma más sencilla de desarrollar estos métodos de forma inicial para no tener que desarrollar y optimizar todo un método. O bien, también tenemos el método más largo, que básicamente nos lleva en este tema de optimización a hacer el acoplamiento directo del ligando a la superficie. Cuando nosotros usamos este sistema a base como de kits que ya tenemos establecidos, lo que buscamos hacer es, dentro de la superficie, tener una proteína de captura. Por ejemplo, proteína A, que nos permita después asociar un ligando que podría ser un anticuerpo específico para mi proteína de interés, y allí nosotros entonces poder hacer el análisis de unión y determinación de concentración para finalmente hacer la regeneración y dado que estamos trabajando con un kit, lo que buscamos hacer es la regeneración eliminando tanto nuestra proteína de interés de la superficie como el ligando de asociación, para dejar la superficie nuevamente lista con nuestra proteína de captura o nuestra molécula de captura para un siguiente ensayo. Entonces, esto no requiere nuevamente de mucho tiempo de desarrollo porque ya está desarrollado por estos kits y por otro lado, si nosotros no tenemos los kits para poder anclar su ligando a la superficie, es posible hacer también el acoplamiento directo, un acoplamiento covalente en donde el ligando va a ser justamente anclado a la superficie para que de forma directa, sin medio o sin el uso de un intermediario como una molécula de captura, poder hacer el análisis de forma directa de nuestra muestra. Allí
Sí tenemos que gastar un poco más de tiempo para buscar cuáles son las mejores condiciones de acoplamiento y también cuáles son las mejores condiciones de regeneración que nos permitan eliminar la proteína de interés, pero que no dañen nuestro ligando para poder hacer un siguiente ensayo. Miren que tenemos acá muchos kits para hacer justamente este tipo de ensayos de forma mucho más directa, desde chips que tienen en la superficie diferentes moléculas de captura, por ejemplo, para muchos tipos de anticuerpos, pero también tenemos justamente estas superficies de captura para poder hacer la inmovilización de proteínas que tengan algún tag. Por ejemplo, si tenemos un ligando que puede ser una proteína recombinante, podemos asociarla justamente a una superficie con níquel, lo mismo que usamos en las resinas básicamente, para poder hacer esta inmovilización y después el ensayo. Pero como les decía, muchas veces podríamos tener muestras que no son funcionales usando este tipo de kits y no pasa nada. Tenemos también muchos chips disponibles para hacer la inmovilización de forma covalente que básicamente tienen esta misma estructura del soporte de vidrio con el oro que tenemos en la superficie y ahí vamos a tener una matriz de Dextran que nos va a permitir hacer la ligación o el enlace covalente de nuestra proteína de interés o de nuestra proteína ligando para determinar después la concentración de nuestra proteína de interés. Este chip lo conocemos como CM5, pero vamos a ver que tenemos una cantidad enorme de chips y justamente tenemos guías de selección que nos permiten navegar sobre estas posibilidades de acuerdo a de qué tipo de biomolécula queremos analizar. Este tipo de tecnología no está limitada al análisis de proteínas, podemos analizar prácticamente cualquier biomolécula que tenga una interacción, hablando incluso de hasta interacciones con metales bivalentes o metales o cofactores que podrían asociarse a una biomolécula en particular. Hasta cosas muy complejas como pasar virus completos dentro del flujo del sistema para medir la presencia o ausencia de una proteína en la superficie del virus. Parte de la belleza de usar SPR en Viacor es que nosotros, al tener un método muy específico de análisis, nos permite hacer no solamente el análisis a nivel de purificación, sino que nosotros podemos irnos hasta la parte de cultivo celular para mirar si estamos sobreexpresando nuestra proteína de interés en las condiciones que estemos realizando y de forma adecuada y de ahí nos podemos hacer el seguimiento hasta justamente la purificación por completo de esta proteína. Y nuevamente, al finalizar, cuando nosotros tengamos nuestra proteína de interés, vamos a poder evaluar qué tanto porcentaje de esta cantidad que obtengamos al final en una condición estable, en una condición favorable para que pueda llevar a cabo tanto su actividad biológica o justamente la distribución de plegamiento correcto versus lo que no está plegado de forma adecuada. Entonces, una vez que nosotros tenemos, y regresando al tema de cromatografía, todo este método desarrollado de análisis, es que nosotros podemos ya desarrollar el método cromatográfico con cierta tranquilidad. Sin embargo, para pasar de un proceso de purificación, hablando de, por ejemplo, una cromatografía de afinidad o un intercambio iónico, a otro proceso de purificación, sea una interacción hidrofóbica, una filtración en gel o demás, necesitamos nosotros hacer, como en toda técnica, un proceso de optimización. Y en este proceso de optimización, lo que necesitamos hacer es hacer un screening de resinas o de condiciones de trabajo. Como ejemplo, vamos a tener acá una muestra que vamos a inyectar a 7 columnas distintas de cromatografía de interacción hidrofóbica. Y miren que si nosotros tuviéramos en el laboratorio una resina octilcefarosa, podríamos tener un cromatograma de este tipo, en donde no logramos una muy buena separación de una proteína de interés en el momento de la evolución. Y quizás podríamos tomar este resultado e irnos a un intercambio iónico de forma directa, pero miren que si probáramos una butilcefarosa, podríamos tener una mejor resolución, una mejor separación de picos, en donde probablemente uno de estos sea nuestra proteína de interés, y entonces simplemente cambiando la resina,
utilizando el mismo principio cromatográfico, vamos a lograr obtener la separación para poder justamente avanzar a un siguiente paso de purificación. Lo mismo ocurre con la búsqueda de condiciones. Si nosotros modificamos el pH, por ejemplo, en un intercambio iónico, vamos a lograr favorecer la asociación o no, o vamos a desfavorecer esta asociación a la resina. Y miren acá, por ejemplo, que en verde está la actividad enzimática, y miren justamente cómo al ir aumentando el pH, vamos favoreciendo la asociación de nuestra proteína, de nuestra enzima a nuestra resina, y posteriormente, al hacer la elusión, vamos a obtener un pico con mayor actividad enzimática. Entonces, al final del día, es importante estar estableciendo estas condiciones, no solamente de pH, también de fuerza iónica, dependiendo, pues obviamente, el tipo de cromatografía que estemos desarrollando. Y allá al final, aprovechando justamente la capacidad de trabajo de un equipo de cromatografía como los que tenemos, podemos hacer sí simples gradientes para hacer la separación, pero una vez que logramos obtener los porcentajes de la condición de elusión, de los buffers de elusión, es posible establecer steps que nos permitan concentrar tanto nuestra proteína de interés como lavar las impurezas que están antes o después, y al final del día terminar con una cromatografía de un proceso mucho más corto, mucho más específico, con un step justamente dirigido directamente a nuestra proteína que estamos purificando. Al final, justamente cuando nosotros estamos haciendo ya el proceso de escalado, cuando ya logramos obtener las mejores condiciones de purificación, es importante saber que por lo menos en Cytiva van a encontrar las herramientas para hacer el escalado a nivel laboratorio de forma mucho más sencilla, porque entonces ya tenemos las columnas escaladas geométricamente para que logren reproducir la purificación sin preocuparse justamente por el empacado de la columna, que ya en sí es algo que puede llegar a ser complejo y complicado. Y por otro lado, pues justamente no nos preocupamos por cuánto volumen necesitamos, solamente nos tenemos que enfocar en la cantidad de muestra que tenemos, y ahí nos basamos justamente en la capacidad, por lo menos teórica, de asociación de nuestra muestra hacia la resina. Ahí tenemos parámetros que llamamos, por ejemplo, Dynamic Binding Capacity, que es justamente esta capacidad que tienen de acuerdo a la muestra que tengamos de unirse a cada mililitro de resina. Y con esto simplemente vamos a escoger el formato que más se adecue a nuestras necesidades, y va a ser mucho más fácil reproducir los resultados cuando estemos haciendo el escalamiento. Y bueno, si no tenemos la columna de forma predefinida, también tenemos la forma de ayudarles a empacar sus columnas, o también de personalizar columnas para mandárselas también empacadas de fábrica. Entonces, con esto básicamente es el panorama global de este tema de purificación, pero si ustedes desean ver más información específica, tanto de cada proceso como intercambio iónico, interacción hidrofóbica, filtración en gel, a lo mismo que fotodocumentación, resonancia planométrica de superficie, vean que tenemos handbooks con toda esta información disponible y gratuita para ustedes. En esta página la pueden localizar. Si tienen justamente algún problema o alguna duda, pueden contactarme y con mucho gusto podemos tratar de resolverlo. Entonces, bueno, con esto básicamente termino la presentación, y no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud o algo que les gustaría saber. Durante la presentación ya le informé que podían hacer consultas en el chat. En este momento no tenemos principalmente consultas en el chat. No sé si alguien tenga alguna consulta directa y quiera realizarle a Carlos sobre los temas de Hay purificación. una pregunta en el chat, Sí, Gonzalo. Ya la revimos de forma interna, ya está resuelto. Ah, ok, ya. ok, súper. Pues de cualquier manera estoy a disposición en lo que necesiten. Somos un grupo bastante grande ahora de especialistas a disposición justamente de las necesidades que puedan tener, no solamente para la adquisición de productos, sino en la parte analítica o en la parte de la implementación de técnicas, desde la parte cultivo celular hasta la parte purificación. Estamos justamente ahí a disposición en cualquier momento.
Muchas gracias, Carlos, por la presentación, todo muy claro. Y ahí estaremos en contacto. Perfecto, Jorge, te agradezco mucho. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muy buena. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Carlos, por la presentación. Buen día para todos.